¿Puedo utilizar la inteligencia artificial generativa para generar imágenes de producto? ¿Puedo confiar en la IA generativa cuando le estoy pidiendo un consejo de salud? ¿Puedo confiar en la IA generativa cuando lo que quiero hacer es un resumen de un paper? ¿O puedo utilizar la IA generativa simplemente para generar innovación? Bueno, pues si quieres saber las respuestas a todas estas preguntas, espérate porque en los siguientes minutos vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Pero no olvides que si el contenido de este vídeo te gusta, pues te agradecería un like o que te suscribieras a mi canal. Pero vamos a ello, vamos a entrar en contexto. Y el contexto es lo siguiente: un ingeniero de la empresa de Citrix llamado Robert Caruso pues ha hecho un experimento que salió en los medios de comunicación, en alguna prensa escrita, en varios de ellos. Salió un pequeño experimento que él desarrolló. Y el experimento consistía en lo siguiente. Se buscó un emulador de una consola antigua, una Atari 2600, que es una consola del año 1977. Ya os digo que esta consola es de antes de que yo naciera, pero he jugado a ella. Un amigo la tenía y la verdad es que en algunos casos podíamos subirnos a su casa y jugar con la consola. Os podéis imaginar, es una consola muy básica, de las primeras que salieron y además se vendieron muchísimas, con jueguecitos muy simples. Bueno, volviendo al experimento, Robert Caruso lo que hizo es, utilizando un pequeño juego de ajedrez que tenía la Atari 2600, pues la puso a competir con las respuestas que le daba ChatGPT o que le daba Gemini. Y ahí empezaba el juego de ajedrez. Bueno, según cuenta el propio Robert Caruso, en las primeras partidas, en los primeros movimientos de la partida, en los primeros movimientos de la partida, los dos modelos de lenguaje de la IA generativa, ChatGPT y Gemini, pues se mostraban confiados, muy confiados, diciendo que iban a ser capaces de generar a una consola de Atari que tiene más de 30 años. Y entonces empezaron los primeros movimientos. Bueno, pues con los primeros movimientos ya se vio que los modelos de lenguaje LLM empezaban a hacer algo extraño. Hacían un movimiento bueno, pero hacían varios malos, y Atari pues empezaba a ganarles piezas. Bueno, pues como podéis suponer, el juego terminó con que Atari, la consola de hace más de 30 años, con un procesador que ya quisieran, que no se parecía para nada a lo que podemos tener en un modelo, en un smartphone de ahora, bueno, pues Atari ganó a ChatGPT y ganó a Gemini, a los dos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? La pregunta sería, ¿es mejor tecnología Atari que un ChatGPT? Bueno, lo primero, antes de darle respuesta a esta pregunta, Atari simplemente lo que tenía es un motor de ajedrez basado en árboles de decisión. Oye, un árbol de decisión es un algoritmo informático muy sencillo en su diseño, pero que puede desarrollar decisiones, toma de decisiones profundas con alta recursividad. Bueno, está evolucionado. Un árbol de decisión está evolucionado para hacer una toma de decisiones eficiente. Y eso es lo que tenía Atari. Es un programa informático muy sencillo, basado en un algoritmo de árboles de decisión, creado exclusivamente para la toma de decisiones. ¿Bien? ¿Y qué es un LLM? Bueno, pues os publiqué también dentro de mi canal hace unas semanas que es la IA generativa, que consistía en tres elementos fundamentales que podríamos llamar. Uno de los elementos fundamentales de la IA generativa es una red neuronal, que es también un sistema informático, un programa informático que busca simular el comportamiento que tenemos de redes neuronales en nuestro cerebro. Este es el primer elemento de una IA generativa. El segundo elemento de una IA generativa suele ser su arquitectura, es decir, cómo esa red neuronal se une con otras y cómo está formada en su arquitectura. Normalmente los modelos como ChatGPT o Gemini se basan en algo llamado modelo transformer. Y el tercer elemento que podemos decir de una IA generativa es un modelo de lenguaje o LLM. Así que esto es de lo que se trata en la IA generativa. Un modelo de lenguaje pues es un modelo que ha sido entrenado con información, con muchísima información. Información masiva, pero información general. Es un modelo probabilístico, basado en tokens. Un tokens no es exactamente una palabra. Podríamos decir que es un conjunto de palabras. Pero un modelo de lenguaje es un modelo estadístico donde un token
define la probabilidad del siguiente token. Te lo explico. Por ejemplo, si tenemos un token, que es el principio de una frase de el gato se subió al, pues a partir de aquí el modelo LLM se pone a trabajar. Y para terminar esa frase de el gato se subió al, pues entonces el modelo LLM determina cielo con un 35% de posibilidades. El gato se subió al cielo. Perdón. El gato se subió al árbol. Me he equivocado. Entonces, el gato se subió al árbol, el árbol tiene un 35% de probabilidades. El gato se subió al techo, tendrá un 25% de probabilidades. El gato se subió al coche, tendrá algo menos de probabilidad, tendrá un 20% de probabilidades. Y entonces el modelo de lenguaje se comporta así. Es un modelo a través de unas inferencias estadísticas donde el final de una frase la determina el principio de esa frase. De una forma sencilla se ha explicado. Así, si cambiamos la frase, y de aquí mi error, la frase el avión se subió al, pues cambia completamente la probabilidad y la estadística, y entonces lo que nos va a dar el modelo de lenguaje es que el avión se subió a los cielos. Bien, ahí está la diferencia. Entonces, un modelo de lenguaje es un modelo simplemente estadístico donde el final de un elemento tiene que ver con el principio de ese otro elemento. Y esto es cómo funcionan. Entonces, ChatGPT, Gemini son modelos de lenguaje. ¿Y por qué perdieron la partida ChatGPT y Gemini? Porque no tienen representación espacial, es decir, los dos modelos de lenguaje no entienden el tablero de ajedrez, solamente ven texto e intentan transformar ese tablero de ajedrez a texto y a partir de ahí entender la secuencia de movimientos, pero no tienen representación espacial. Además, tampoco tienen programado ningún tipo de búsqueda sistemática, con lo cual, al operar solo por probabilidad, no llegan a sistematizar respuestas coherentes o eficientes. Además, los modelos de lenguaje como ChatGPT o Gemini tienen problemas de memoria de trabajo. Es lo que se llama ventana de contexto. Tienen una memoria de trabajo que puede ser interesante, pero cuando lo que tenemos que hacer es controlar un montón de fichas y posibles movimientos que esas fichas, las del ajedrez, pueden realizar, enseguida se quedan sin capacidad de memoria. Es decir, no son capaces de tener un histórico, por ejemplo, de los movimientos de cada una de las piezas en los movimientos anteriores. Y por si esto no fuera poco, los modelos de lenguaje tienen inconsistencia. Es decir, lo que os decía un poquito antes, a veces nos hacen un buen movimiento y luego nos hacen 3 movimientos malos. Pero todo esto por el fundamento de su tecnología basada en modelos probabilísticos de tokens. Eso es lo que hay. La IA generativa y los modelos de lenguaje, como los LLM, funcionan de esta forma. Ese es su fundamento. Si volvemos a la pregunta entonces anterior, ¿es mejor tecnología la Atari, la consola de año 1977, que ChatGPT? Antes de darte una respuesta, ¿qué es lo que pasó con Gary Kasparov? Kasparov realmente era el mejor jugador del mundo de ajedrez y esto era indiscutible, y entonces se le puso la prueba de intentar ganarle a la máquina. Lo que pasa que en este caso la máquina no era un Atari, sino que era una máquina preparada y realmente entrenada con el ajedrez, con sus reglas, sus normativas y con algoritmos diseñados para hacer, en este caso sí, toma de decisiones sistemáticas y profundas. Bueno, a todos los que tengáis un poquito de curiosidad, seguramente que ya lo sabéis, pero Deep Blue fue la primera máquina que ganó a Gary Kasparov jugando al ajedrez. Bueno, pues entonces os vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Es mejor tecnología una Atari que ChatGPT? No, no es mejor tecnología. Lo que pasa es que cada tecnología tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades, y tiene que ser utilizada de forma inteligente. Por lo tanto, es una aberración, es una estupidez decir que todo lo puedes hacer con inteligencia artificial. No, pero eso lo estamos viendo hoy en los consejos de administración de las empresas. Lo estamos viendo también cuando los directivos, cuando los managers, cuando los jefes de equipo pues tienen algo de dudas y dicen, oye, ¿por qué no utilizas la IA generativa para esto?
Desde luego, la respuesta incorrecta es decir que la IA generativa vale para todo. No es así. La IA generativa, ya os he mostrado un ejemplo de que puede ganarle pues, una pequeña consola de hace más de 30 años al ajedrez, pero también luego la tecnología que había dentro de Deep Blue gana sobradamente al mejor jugador de ajedrez del mundo. Por lo tanto, cada tecnología con sus fortalezas y utilizada para aquello que sirve. Os pongo un ejemplo más, para que entendáis cómo funciona la IA generativa y los modelos de lenguaje. Y es que hace relativamente muy poco, unos investigadores del MIT y de la Harvard Business School, pues desarrollaron un artículo de investigación y para dar respuesta a la siguiente hipótesis. Y la hipótesis de estos investigadores eran que si los modelos de IA generativa desarrollan modelos del mundo, es decir, que si son capaces de entenderlo. Entonces lo que hicieron es entrenar a la IA generativa con un montón de información sobre sistemas solares, sobre los movimientos de los sistemas solares, de tal forma que la IA generativa fue capaz de inferir, de deducir en qué posición iba a estar la Tierra en un momento determinado alrededor del Sol. Pero lo puede predecir, pero lo que no sabe es por qué está ahí. Es decir, al igual que Newton marcó las leyes de la gravitación y del movimiento de los planetas del universo, y entonces tenemos fórmulas que desarrolló Newton donde nos dice que en un modelo determinado con esa serie de variables, este planeta o cualquier otro va a tener una posición determinada y hay una fórmula matemática que lo describe. Eso es un modelo. Intentamos sacar leyes generales del comportamiento particular. Pero esto la IA generativa no es capaz de hacerlo. La IA generativa no tiene un modelo del mundo. Ni siquiera tiene un modelo de cierta área de conocimiento de ese mundo. No tiene leyes generales que expliquen lo que está diciendo. Simplemente sabe que el planeta Tierra va a estar ahí por inferencia, pero no sabe por qué. Entonces, cuando eso pasa en otros contextos y cambia una de las variables de ese modelo, en este caso el modelo del cosmos, cuando cambie algo, la IA generativa se equivocará. No es capaz de generalizar. Por lo tanto, no es capaz de hacer modelos de mundo, no es capaz de hacer un modelo de ajedrez. No entiende el por qué. Se tienen que mover las piezas de una forma u otra. ¿Qué es lo que ocurre con esto llevado al contexto empresarial? Bueno, pues hace poco también os decía dentro de mi perfil de LinkedIn que el 40% de los agentes de inteligencia artificial, los proyectos basados en IA generativa se cancelarán en el 2027 por las empresas. Eso lo dice Gartner. ¿Y por qué dice esto? Por lo que volvíamos a antes. Porque cada tecnología tiene que ser utilizada de forma inteligente, pero no toda la tecnología puede utilizarse ni debe utilizarse en todos los contextos. La tecnología tiene fortalezas, tiene debilidades y tiene que ser usada en los casos donde podamos aprovechar todas esas fortalezas, pero no, desde luego, en todos. Claro, si empezamos a pensar así, vemos que tiene sentido lo que dice Gartner, y es que los proyectos de IA se cancelarán. ¿Por qué? Porque van a estar mal usados, porque no hay una definición del problema, porque ese problema no se entiende en todo su contexto, porque no tenemos el debido conocimiento de la tecnología y qué tecnología utilizan en ese momento, y no tenemos identificados casos de uso correctos para luego aplicar tecnología. Si no hacemos todo eso y mucho más, pues entonces claro que le doy la razón a Gartner de que los proyectos de IA, en particular los proyectos de agentes de IA, que también lo he explicado en otro vídeo, se cancelarán. Sí, porque están mal enfocados. ¿Cuál es la moraleja entonces de todo esto? Y es que cuando una tecnología no funciona en un caso de uso concreto, el problema no ha sido la tecnología. La tecnología hace lo que hace. El problema es el de las personas que decidieron utilizar la tecnología en ese contexto. No era un problema de tecnología. Era un problema de que las personas no supieron decidir bien qué tecnología utilizar para resolver ese problema. Me gustaría saber tu opinión de esto que acabamos de comentar. Y sea sí o no, pues te espero
en el siguiente vídeo.